sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Nuevamente, muy buenos días, queridos hermanos. Un privilegio poder estar reunidos en esta mañana y dar gracias a nuestro Señor por darnos este honor de poder estar juntos. Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a estar en esta mañana
estudiando, viendo los versículos 1 al 14. Así que voy a dar lectura. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Ustedes, por favor, puedan seguirme en la versión que tienen, por favor. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremenda verdad, queridos hermanos. Qué verdad más absoluta que el Señor nos da en esto. El Señor es bueno, hermanos. En todos estos pasajes que hemos podido ver, en todos estos capítulos previos, nos da la palabra de Dios una verdad absoluta sobre nuestras vidas. Y nos muestra de que la justicia no se gana. La justicia se recibe. Y esto, hermanos, es algo muy radical para nosotros. Tenemos que entenderlo muy bien y Pablo lo ha dejado muy, muy claro en los 5 capítulos previos, que la justicia se recibe. No se dice en estos versos que nuestros esfuerzos morales nos pueden conducir ni con un grano, no pueden contribuir ni con un grano de arena a nuestra salvación. Nada. Y este es un mensaje único que nos diferencia de todas las demás religiones o sectas, como quieran llamarlo, de las filosofías del mundo. Porque todas ellas, siempre van a requerir un esfuerzo. Siempre. Pero la palabra de Dios es absoluta al mencionarlo, y así como hemos cantado, la salvación es del Señor. Y eso tiene que estar claro en nosotros. Pero podía surgir una pregunta. Si nuestras obras no tienen valor para ganar nuestra salvación, entonces ¿para qué ser buenos?
¿Para qué obedecer? Y lamentablemente esa es una idea totalmente equivocada. Totalmente equivocada y nada bíblica. Algunos la conocen como salvo siempre salvo, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia nos habla de la salvación por gracia, sí, pero somos salvos por gracia, no por una buena vida. Pero este mensaje no dejaría la puerta abierta para vivir una vida inmoral. Y algunos podrían lastimosamente pensar de esa manera y agarrar y decir, entonces esto deja una puerta abierta para que las personas puedan hacer lo que quieran. Pero no, la palabra de Dios dice de ninguna manera. Y por eso Pablo en el versículo 1 comienza diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Es decir, el mensaje del Evangelio te lleva a cambiar los patrones pecaminosos de tu vida. Sí, sí, hermanos, el Evangelio lo hace. El Evangelio cambia nuestras vidas completamente. El Evangelio no nos da la libertad para pecar. En realidad, el Evangelio lo que nos da es la fuerza, la sabiduría, el poder y estar seguros en esta verdad absoluta de que somos salvos por gracia, no por obras. Y por eso este pasaje y todo lo que sigue a continuación en este capítulo y en el capítulo 7 nos muestra de una forma maravillosa. Nos muestra. Por eso Pablo está diciendo de ninguna manera. O sea, ni lo pienses. No pienses de esa manera. Y solo podrías decir algo así si no entiendes la enseñanza. Si no estuviéramos entendiendo la enseñanza verdadera del Evangelio, si no entendemos lo que el Evangelio verdaderamente es, podríamos sacar deducciones como esta, podríamos sacar pensamientos equivocados. Pero en realidad la palabra de Dios nos muestra algo totalmente diferente. Y allí en sus hojitas ustedes tienen una frase, la cual dice: el Evangelio es poder que produce cambios grandes y profundos en nuestro carácter y comportamiento. Hermanos, eso es lo que nos está hablando todo este pasaje. El Evangelio es poder, así como Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es ese poder, es esa dinamita, es ese dunamis que produce un cambio grande y profundo en nuestro carácter y comportamiento. Es decir, que ese cambio en nuestras vidas no solamente es un cambio externo, sino es un cambio interno. Eso es lo que vamos a profundizar un poco más adelante, hermanos. Cualquier persona puede venir a la iglesia, servir un ministerio, cantar, pero ¿eso significa que Dios haya cambiado su vida? Es decir, que hay un cambio verdadero y profundo en nuestras vidas. No solo un cambio externo, sino un cambio interno. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Y por eso vamos a ver dos puntos importantes en esta porción. El primer punto es el poder que nos hace morir. El poder que nos hace morir. Pablo está mencionando y hace esta pregunta y su respuesta es clara y sencilla. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Hermanos, si tú has muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? ¿Cómo podemos vivir aún en él? Esta pregunta que está haciendo Pablo tiene una respuesta central que dice en el versículo: hemos muerto al pecado, hemos muerto.
Pero a veces para entender algo es bueno decir qué no es. Eso nos hace entender un poco más, ¿verdad? ¿Qué no significa que hemos muerto al pecado? Es decir, ¿qué sería lo contrario? Podríamos tal vez en algún momento pensar que morir al pecado significa que ya no queremos pecar, que el pecado ya no tiene más poder o influencia sobre nosotros. Pero si esto fuera una verdad, ¿qué pasa con los versículos 12 al 14? Cuando Pablo dice, por tanto no reina el pecado en su cuerpo mortal. O sea, está diciendo que el pecado todavía está ahí. Si un cristiano no quiere pecar, ¿por qué Pablo estaría diciendo a que no lo haga? Y también en el capítulo 7, versículo 18, muestra que un cristiano todavía tiene deseos pecaminosos. Entonces, esa es una mala comprensión de pensar que hemos muerto al pecado, que ya no queremos pecar. En realidad, nuestra naturaleza no nos deja. Tampoco el hecho de morir al pecado significa que ya no debemos pecar. Ahora el pecado es inapropiado para el cristiano. Entonces la primera aseveración que hemos hecho puede estar en un extremo y va demasiado lejos. Pero esta otra se queda corta. Porque Pablo está diciendo, no, bueno, en realidad no está diciendo hemos muerto. No dice debemos morir. Pablo dice hemos muerto, es una realidad. No es algo futuro, no es como que hermano, en algún momento, no. Es una realidad. Y tenemos que tener mucho cuidado al interpretar esto. Tampoco significa que morir al pecado nos dice que nos alejamos del pecado poco a poco conforme el pecado se debilita y muere en nosotros. En realidad la palabra muerto, ¿qué significa? ¿Alguna vez han visto a alguien que muerto que está muriendo? Si una persona está muerta, está muerta. ¿Alguna vez han ido a un velorio y alguien ha dicho, miren, ahí está el ataúd y bueno, esta persona ahí todavía está muriendo? No, es una verdad absoluta. Hemos muerto. Punto. Hemos muerto. Entonces no podría ser una opción. Tampoco podría significar que hemos renunciado al pecado, que en algún momento rechazamos todo comportamiento. Bueno, y es verdad, es decir, que nosotros deberíamos ya no desear. Pero Pablo está mostrándonos en los versículos 3 al 5 que esta muerte es el resultado de nuestra unión a Cristo. Es el resultado de algo que se ha hecho por nosotros, no algo que nosotros hagamos. Que es diferente, hermanos. No es algo que nosotros hacemos. Es algo que Cristo ha hecho por nosotros. Y es otra verdad. Entonces, surge la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que ya hemos muerto? Y es muy hermoso cómo este capítulo nos va mostrando y va exponiendo con detalle justamente a qué se refiere con esta respuesta en pocas palabras, que el momento en que venimos a Cristo, en que Él nos llama, ya no estamos más bajo el reinado del pecado. Ya no estamos. En el capítulo 5, versículo 21, claramente dice, para que así como el pecado reinó en muerte, así también la gracia
reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que la palabra de Dios es clara al mostrarnos estos absolutos, hermanos. Es clara la palabra de Dios al decirnos que el pecado reinaba, pero el pecado sigue reinando en tu vida. No me asusten, hermanos. ¿El pecado sigue reinando en tu vida? No, ya no. ¿Qué está reinando en nuestras vidas ahora? La gracia. La gracia, es decir, que el pecado aún tiene poder, pero ya no puede imponer sus preceptos sobre nosotros. El pecado ya no puede hacer. El pecado ya no gobierna en nuestras vidas. El pecado ya no está gobernando en nosotros. Más o menos una ilustración que podría ayudarnos a entender un poco esto. Imagínense que nosotros estamos en un reinado que es malo y opresor, donde realmente estamos viviendo en una esclavitud terrible. Y de repente viene otro reino que nos conquista, un reino bondadoso y de gracia. Y pelea esta batalla y a todos estos gobernantes los echa fuera. Pero algunos de ellos se quedan ahí escondidos en las montañas, todavía teniendo ese deseo de volver a reinar. Aunque ya no tienen el poder y no están ya gobernando, pero están ahí. Y en algunos momentos ellos salen y comienzan a atacar. Y hacen daño. Pero no llegan a volver a conquistar. Lo mismo pasa en nosotros, hermanos. Vivíamos en un reino de oscuridad y de pecado. Pero el Señor ha venido, ese reino de gracia ha venido a nuestras vidas. Y ahora está reinando en nosotros. Pero ahí hay algunos vestigios que todavía están luchando. Y a veces quieren venir y tratar de gobernar, lastiman, duele. Sí, pero no nos olvidemos de la verdad de quién está reinando en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está tratando de que nosotros podamos entender. Es decir, que el pecado ya no nos puede dominar. Ahora tenemos la capacidad para resistirlo y rebelarnos contra él. Hay un nuevo poder trabajando en nuestras vidas y lo que nos está gobernando. Como dice Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. También Pablo lo menciona en Hechos 26:18, para abrirles los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Esas son verdades que la palabra del Señor nos habla. Esas son verdades en las cuales nosotros tenemos que vivir. Y por eso Pablo menciona en el versículo 2 cómo viviremos aún en Él. ¿Cómo podemos seguir viviendo aún en Él, hermanos? Si el Señor ha hecho una obra tan grande y tan maravillosa en nuestras vidas, si el Señor ha hecho algo tan glorioso, algo que nosotros no podríamos hacer jamás, el Señor lo ha hecho. Y continúa en el versículo 3, dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, Pablo en esta porción está pensando en el bautismo de inmersión. Es decir, esta palabra que está utilizando muchas veces se usaba para referirse a ser ahogado o hundido. Esa es la palabra bautizo. Y por lo tanto tenía connotaciones de muerte. Por eso a veces cuando estamos aquí diciendo que va a haber bautizo,
les decimos, hermanos, va a haber personas que van a morir. Porque eso es lo que dice, esa es la palabra bautizo, es morir. Y Pablo está utilizando esta connotación, hablándonos que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. Pero en realidad, aquí no se está mencionando agua como un término, sino Pablo se está refiriendo a una realidad espiritual que apunta al bautizo con agua y que lo menciona en el capítulo previo. Cuando creemos que somos unidos a Cristo y todo lo que sea cierto de Él es ahora legalmente cierto en nuestras vidas. Eso significa la unión. Y ya que Cristo ha muerto y los que mueren son libres del pecado, así nosotros somos también libres del pecado. Hermanos, somos libres. Somos libres. Y nuestra unión con Cristo no termina ahí. ¿Por qué? Porque también habla ¿de qué? De la resurrección. En el versículo 4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en verdad, en novedad de vida. Pues no solamente hemos muerto y nos hemos quedado ahí, sino que cuando Cristo ha sido resucitado, nosotros hemos sido resucitados con Él, hermanos. Si creemos en Cristo, se dará un cambio de vida en nosotros. Estamos hablando, hermanos, de un cambio de vida, de una novedad de vida. Ya que Él se ha levantado a una nueva vida, entonces tenemos la certeza de que estamos viviendo una nueva vida. ¿Tienes esa certeza, hermanos? ¿Cómo tienes esa certeza? ¿Cómo podrías decir tú, sí, yo estoy en una nueva vida? Porque dice la palabra, sí, pero ¿cómo lo vives? ¿Cómo vives eso día a día? ¿Cómo enfrentas las circunstancias? Cuando enfrentas las tentaciones, cuando vienen esas pruebas, nosotros podemos demostrar verdaderamente, como dice el versículo siguiente, porque si hemos sido unidos a Cristo en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Hermanos, es una certeza. Pablo no dice, tal vez, de aquí a unos años. Hermanos, este cambio que el Señor hace en nuestras vidas es algo inmediato que Él hace. Y es una certeza en la cual tú tienes que vivir. Ciertamente. No es algo opcional. No es algo a ver cómo va. No. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Hermanos, si sabemos que estamos unidos con Cristo, entonces sabremos que estamos viviendo una nueva vida. Ya no bajo el dominio del pecado. Ya no bajo el dominio del pecado. Y el verso 6 nos habla algo interesante. Nos habla de una vieja naturaleza, pero al mismo tiempo de una nueva naturaleza. Si me acompañan con la lectura, dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le ha pasado? Fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos
esclavos del pecado. Hermanos, qué obra más maravillosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cómo todo esto nos ayuda a entender esta verdad. Pablo está diciendo, nuestra vieja naturaleza ha sido muerta. ¿Para qué? Para que el cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Y esto, hermanos, a veces tratamos de decir, pero depende cómo lo interpretamos. Pero en realidad, lo que está hablando la palabra del Señor es clara. Dice crucificado. Y esta palabra crucificado, entendamos el contexto en el cual Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Es decir, que esta iglesia en Roma, los romanos, ¿cómo entendían la crucifixión? ¿Cómo ellos usaban esto? Ellos usaban para decir simplemente ser muerto. Ser muerto. Pablo probablemente está diciendo que la vieja naturaleza fue muerta con el fin de deshacerse del cuerpo pecaminoso. ¿Qué es el cuerpo pecaminoso? Tal vez podría referirse a esta carne, ¿no ve? Recuerdo una vez que hace años, cuando alguien estaba compartiendo y decía, ¿no? Nuestra lucha, hermanos, es contra la carne. Y mi amigo, cuando éramos jóvenes, estaba sentado a mi lado, él agarra su mano y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy luchando contra la carne, me dice. ¿Pero será que Pablo está hablando de eso? ¿Pablo será algo físico simplemente? Bueno, dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Entonces, el cuerpo pecaminoso es el cuerpo controlado por el pecado. Es decir, no se está refiriendo al cuerpo físico en sí, ni a los deseos físicos, sino está expresando algo que es interno, algo que está dentro de nosotros, la vieja naturaleza. No permitas, porque eso ya ha muerto. Eso ya ha muerto. John Murray dice, nuestro viejo hombre es el viejo yo o el ego, el hombre no regenerado en su totalidad, en contraste con el nuevo hombre como el hombre regenerado en su totalidad. Martin Lloyd Jones dice, la distinción vital entre el viejo hombre y el cuerpo pecaminoso es la distinción entre yo mismo como una personalidad completa y mi cuerpo. Es decir, el viejo hombre o la vieja naturaleza de un cristiano ha muerto, el ego, la antigua comprensión de uno mismo, la antigua posesión de la persona completa con relación a Dios y el mundo. Todo eso ya no existe. Ya no existe. La obra del Señor, hermanos, no es a medias. La obra del Señor es completa. Es completa. Lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y eso es lo que nos está mencionando en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ha sido libertado del pecado. Hermanos, una pregunta. ¿En qué áreas de tu vida el pecado está luchando fuertemente contigo?
Ese muestra una realidad en nosotros. Pero ¿cómo podemos luchar sabiendo estas verdades? ¿Quién está gobernando en tu vida? Has muerto. Ya no tienes por qué obedecer. Les voy a dar un ejemplo, una ilustración. Imagínense que un hijo está en el velorio de su papá y está ahí el ataúd. Y el hijo está ahí delante contristado. Y de repente ustedes ven al hijo agarrar y decir, está bien papá, lo voy a hacer. Ustedes se agarran y le dicen, ¿qué ha pasado? No, es que mi papá acaba de decirme algo, que tengo que hacerlo. Suena un poco ilógico, ¿verdad? Sería algo como que, entonces no está muerto. Ahora, cuando el pecado quiere ordenar en tu vida, ¿qué tienes que recordar? Que está muerto. Que está muerto. Ya no puede reinar sobre ti. Ya no tienes por qué obedecerle. Ya no eres esclavo del pecado. Eso es lo que Pablo está tratando de decir cuando dice, de ninguna manera. ¿Cómo alguien que ha nacido de nuevo, cómo alguien que ha sido regenerado, podría siquiera llegar a pensar en estas cosas? No hay. Y en ese poder, es ese poder que estamos unidos, Cristo, que nos hace morir. Pero esto nos lleva al segundo punto, el poder que nos hace vivir. El poder que nos hace vivir. Y algo que tenemos que observar, hermanos, es lo que nos dice en estos versículos 8 en adelante. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, la muerte es cosa del pasado y el futuro es algo seguro en nuestras vidas. Es algo seguro. Es una verdad que la palabra nos está diciendo. Y esto nos lleva a pensar en algunas cosas. Dice, confiamos, sabemos, es decir, que el poder de la resurrección de Cristo ha triunfado y triunfará en nosotros. Y Pablo está utilizando estas palabras para hacernos entender que la muerte no tiene absolutamente ningún dominio en él, ni tiene poder sobre él. No tiene, no tiene. Hay una explicación muy interesante para que nos pueda ayudar a entender un poco al respecto. Hace unos años, cuando en Estados Unidos, todavía más o menos hace unos 100 años, se encontraban en una condición de esclavitud. Después se dio la guerra civil en Norteamérica y como resultado se abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Pero ¿qué había sucedido en realidad? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? A todos los jóvenes, esclavos y ancianos, todos los esclavos jóvenes y ancianos, se les dio su libertad. Pero algo interesante pasó. En aquellos que eran mucho más ancianos, que habían soportado largos años de servidumbre, se les ha hecho muy difícil entender su nuevo estatus. Entonces, escucharon las declaraciones de que la esclavitud se había abolido y que eran libres. Pero cientos de veces, muchas veces,
en su vida después de que esto se ha abolido, esta ley, muchos de ellos no se dieron cuenta de eso. ¿Y qué es lo que ocurría? Cuando ellos estaban caminando en la calle y se encontraban con su ex amo, ellos comenzaban a temblar y se postraban, a pesar de que ya eran libres. Tú, nosotros, puedes ser un esclavo en tu experiencia día a día, aun cuando aún ya no seamos esclavos legalmente. Pero ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa cuando nuestro ex amo se aparece? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como estas personas que se habían acostumbrado? ¿Comenzamos a temblar y a obedecer? Siendo que la palabra del Señor y que la obra del Señor nos dice claramente que ya eres libre, libre. Ya no tenemos por qué obedecer. Hay otra ilustración al respecto. No sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la experiencia de poder ver a una gallina. ¿No? Y una vez que yo estaba en Santa Cruz, en Camiri, con mi familia de allá, vi agarrar una vez a mi tía, me dijo, ahí estaba todos sus gallinas, y me dice, entra, sacate una y te lo voy a cocinar un ají de pollo. A ver, un citadino que solo veía el pollito en su plato. Yo dije, ¿cómo voy a entrar a agarrar? Imposible. Y agarré y le dije, no, no, no tía, gracias. Este colla, me dijo, ¿no? Y ella agarró, entró, y no sé cómo hizo un movimiento, pero la agarró de las patas, la puso de cabeza, la ató y la colgó. Ya, espero que nadie coma pollo después. Y pasó así un tiempo, una media hora, así todo, yo la veía a la gallinita ahí colgada, ¿no? Lo interesante era cuando la descolgó, la desató y la puso en el piso. ¿Qué creen que ocurrió? La gallina seguía así, a pesar de que estaba viva, a pesar de que no tenía una pita en sus patas, la gallina seguía así tirada como si estuviera. Y vino mi primo y ¡tac! Le dio una patada y ¡puf! La gallina recién se dio cuenta de que estaba libre. Creo que algunos de nosotros necesitamos un empujoncito, hermanos, para darnos cuenta de que el Señor nos ha hecho libres. Pero a veces estamos así, ¿no ve? Hasta en las reuniones. Amén, sí, somos libres. Gloria a Dios. Tendría que venir el Señor y darnos un hito para decir, wow, ya no hay ataduras. El Señor ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Él ha hecho sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esta es una realidad, esta es una verdad en la cual nosotros tenemos que vivir, tenemos que darnos cuenta
Tenemos que recordar día a día, momento a momento. Date cuenta que ya no hay nada que te está atando, sino que el Señor te ha hecho verdaderamente libre. Y esa es la razón, ese es el poder por el cual nosotros podríamos pensar, así como Pablo nos está llevando a pensar, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. No porque yo me esfuerce, no porque sea buena gente, no porque sea cristiano, no porque se supone, sino porque Cristo ha pagado el precio para que tú seas libre. Ese es el poder que cambia nuestras vidas. No es el esfuerzo que tú quieres hacer, sino es Cristo Jesús quien ha muerto en la cruz y Él ha resucitado. Ese es el verdadero poder. Por eso Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Esto es algo asombroso. Es algo asombroso, hermanos. Esto es algo que nos tiene que cambiar completamente. Pero otra vez podría surgir la pregunta. Entonces ya no tenemos que hacer nada. No. En realidad, la pregunta debería ser, ¿cuáles son las señales de que alguien está muerto al pecado? De que ya no vive en el pecado, porque el pecado ya no reina sobre él. Porque son las tres cosas que nos muestra. Muerto al pecado, versículo 11. Vive en el versículo 2. Y ya no reina, versículo 12. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué señales hay en nuestra vida en las cuales nosotros pudiéramos agarrar y decir, esta persona ha muerto verdaderamente? O nosotros mismos pudiéramos decir, he muerto. Y a veces es fácil, hermanos, referirnos. Puede ser algo muy evidente y muy fácil de asumir que se refiere a pecados evidentes, violentos, notorios. Pero una vida de moralidad externa, un interés en el estudio bíblico, un disfrute en las tareas religiosas, pueden estar presentes mientras el pecado todavía esté reinando en nuestras vidas. El hecho de estar aquí, hermanos, y les digo con mucho amor, no significa que hayamos muerto al pecado. Eso sería engañarnos a nosotros mismos. Eso no te asegura. La señal de que alguien ha muerto al pecado no es una moralidad externa. No lo es. O incluso poder decir que he muerto al pecado porque ya no tengo pecado. Pero en realidad, la palabra de Dios va más allá. Porque así hemos mencionado. Y en el capítulo 7, versículo 8, nos dice que el pecado todavía tiene poder sobre nosotros. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros vivir en esta verdad de no ser tolerantes? Hermanos, no podemos tolerar el pecado. No podemos. No podemos tolerar. Es posible que los cristianos pequen, pero el pecado los aflige, los causa aversión, es decir, nos causa una repulsión. Cuando tú pecas, ¿qué causa en ti? ¿Qué produce en ti? El pecado solo te puede engañar por completo si no lo puedes ver como realmente es, o si no te importa como realmente sea. ¿Han escuchado la frase?
¿Qué tiene de malo? Sí, ¿verdad? Cuando escuchas a un joven hablar y te dice, ¿pero qué tiene de malo? ¿Dónde dice? Es terrible, ¿sí o no? No podemos tolerar, hermanos. Algunas veces yo les digo, no, nunca te preguntes qué tiene de malo. La pregunta correcta debería ser, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno ir a una fiesta? ¿Qué tiene de bueno escuchar música? ¿Qué tiene de bueno hacer daño a tu cuerpo? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Al mismo tiempo, tenemos que pensar, hermanos, ¿cómo está nuestro progreso en la lucha contra el pecado? ¿Estás luchando? ¿Estás luchando? Pablo está refiriendo a los cristianos que ya no pueden practicar el pecado de manera habitual. Cuando el cristiano cede al pecado, no puede quedarse ahí permanentemente. No puede. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo que no solamente es una verdad absoluta en nuestras vidas, sino que la gracia de Dios nos ayuda a caminar correctamente. Por eso en el versículo 12 en adelante dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, sí, no podemos tolerar, tenemos que luchar, hermanos. Eso es algo que muestra que hemos muerto al pecado. No solamente decirlos, no solamente estar aquí, sino que en nuestra vida hay una lucha constante, pero firmes en esta verdad. Firmes en esta verdad. Tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que recordar, hermanos, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo quisiera que podamos tener en cuenta para pensar, saber y recordar estas cosas. La primera, soy comprado por la sangre de Cristo. Tenemos que saber, tenemos que recordar y pensar. Soy comprado por la sangre de Cristo. Es decir, que si recordamos esto, no vamos a actuar como si no perteneciéramos a Cristo. Le debemos a Jesucristo nuestra vida y nuestra salvación. Y no podemos vivir sin tener en cuenta su voluntad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No puedo dejar a Cristo de lado. Yo tengo que recordar esta verdad en mi vida. Segunda cosa que tengo que recordar, he sido librado del dominio del pecado. He sido librado del dominio del pecado. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y aunque el pecado pueda parecer demasiado poderoso como para resistirlo, no ese es el caso. Somos hijos de Dios y podemos ejercer nuestra autoridad sobre nuestros deseos pecaminosos. Podemos vivir. Tercera, que tenemos que saber recordar. Fui salvo por Cristo, específicamente para no pecar.
Hemos sido salvados. Es decir, que Cristo se ha entregado por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos. ¿Crees que el Señor nos ha liberado, nos ha rescatado para andar mal? No. Entonces tenemos que recordar estas verdades. Todo el sufrimiento y la tortura de Jesús ha tenido este propósito. Cualquier cristiano que ceda al pecado está olvidando esto. Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿voy a profanar este corazón por el cual Cristo murió para lavarlo? ¿Voy a pisotear el mismísimo propósito de su dolor? ¿Voy a frustrar el objetivo de su sufrimiento? Hazte estas preguntas cuando estés luchando. Hazte estas preguntas, porque la palabra de Dios es clara. Yo quisiera preguntarte algo. ¿Hay pecados con los que te has vuelto tolerante? ¿Hay pecados en tu vida con los cuales nos hemos vuelto tolerantes? El orgullo, el chisme, la murmuración, la idolatría. ¿Has llegado a pensar y decir qué tiene de malo? ¿Cómo estás luchando contra eso? ¿Cómo podemos llegar a entender que realmente la palabra de Dios nos habla sobre estas cosas? ¿Saben cuál es uno de los pecados con los que más luchamos? El temor al hombre. ¿Saben lo que es el temor al hombre? En nuestro lenguaje, el qué dirán. Hermanos, es triste. Pero nos importa más lo que las personas piensan que lo que Dios piensa. Y vivimos en una vida de apariencia peligrosa. Porque aquí podemos estar sonriendo, abrazándonos, pero por dentro estar mal. Aún cuando alguna vez pedimos que pasen aquí adelante para orar y estamos ahí sentados, pensando ilusoriamente y decir, pero ¿qué dirán si voy ahí adelante? ¿Qué van a pensar de mí? Eso es temor al hombre y eso es peligroso. Eso es algo muy sutil, en lo cual nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Es algo que nosotros tendríamos que agarrar y pensar en que cómo vemos nosotros al Señor. ¿Cómo vemos nosotros al Señor? Estábamos con los jóvenes leyendo un libro que habla sobre las falsas enseñanzas. Y hay una mujer que se llama Eddie,
que habla sobre la ciencia cristiana. Y esto ha influido en muchas iglesias evangélicas. Y ella dice lo siguiente, refiriéndose a la deidad de Jesús. Y escuchen esto, lo terrible que puede llegar a ser si nos volvemos tolerantes al pecado. Ella dice esto, Jesús no es Dios, tal como declaró Jesús mismo. Y refiriéndose a la sangre de Jesús dice, cuando la sangre material de Jesús fue derramada en la maldita cruz, fue igual de ineficaz para limpiar el pecado que cuando estaba corriendo por sus venas mientras se ocupaba día a día de los negocios de su padre. ¿Qué tal? Qué terrible, hermanos. Es una aberración. Qué terrible. La sangre material de Jesús fue derramada en la maldita cruz, fue igual de ineficaz para limpiar el pecado. Eso ocurre. A estas conclusiones se llega cuando nos volvemos tolerantes, cuando dejamos la palabra de Dios a un lado, cuando tenemos más temor al hombre, cuando nos preocupamos más en nuestras cosas que en Dios y en recordar la verdad. Pero tenemos que recordar, hermanos, que Jesucristo ha muerto en la cruz y la sangre que Él ha derramado es totalmente eficaz para perdonarnos y limpiarnos, y que nosotros podemos estar vivos el día de hoy en este lugar, gracias a su muerte y a su resurrección. En Él confiamos, y en Él está nuestra esperanza, y ahí podemos estar completamente firmes. Tal si nos ponemos de pie. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, en los cielos eres Dios, en los mares eres Dios, sobrenatural. En la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural.
los cielos eres Dios, en los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.